opera este sistema de las convocatorias. Luego de aprobado la obra, se inicia la elaboración de los documentos de selección, los pliegos de cada uno de estos proyectos, donde se tienen en cuenta condiciones de participación, condiciones técnicas, toda la descripción técnica del proyecto, y se dan algunas señales para el desarrollo de la parte ambiental, más como un tipo de anuncio de restricciones y posibilidades. Dado el esquema que hoy nos rige, el esquema legal que hoy nos rige en Colombia, tenemos dos precisiones en la ley eléctrica, donde nos indican quienes desarrollen proyectos en generación, distribución, transmisión e interconexión en general, deben hacerse cargo del licenciamiento ambiental del proyecto. Y otro aparte de esta ley nos indica que el inversionista es responsable por su decisión de participar y asume en su integridad los riesgos inherentes a la ejecución de los proyectos. Entonces, digamos que en este marco nos basamos para el desarrollo de los proyectos de transmisión principalmente. Los proyectos de subtransmisión o regionales, pues es un esquema un tanto diferente. Pero en los proyectos de transmisión, este es el esquema, y digamos luego de que la UME elabora los pliegos para cada una de las convocatorias y establece algunas alertas tempranas porque no establece condiciones ambientales en los proyectos, es incluso una precisión de otra de las normas derivadas de la ley 143, nos indica que los pliegos no deben incluir condiciones ambientales del proyecto. Tratamos de advertir, hacer algunos anuncios de advertencias de restricciones y posibilidades, de tal manera que los inversionistas puedan tenerlo en cuenta en sus desarrollos. Posteriormente, pues hay un proceso licitatorio, es un proceso abierto, donde las condiciones de participación son generales, son sencillas, no se requiere, digamos, una experiencia, pero se requieren unos apalancamientos que respalden la participación de un agente importante en esta participación. La selección es muy sencilla, es simplemente el precio, quien oferte el menor precio de unos ingresos esperados durante un periodo de tiempo definido, y posteriormente, luego de revisar que se cumplen las condiciones de participación y quien haya ofertado el menor valor, se selecciona pues a ese inversionista. Ese inversionista inicia la ejecución de la obra. De ahí es donde ya entramos en la etapa de, lógicamente, el inicio de trámite de licenciamiento ambiental y posterior ejecución hasta la entrada en operación de los proyectos. En este sentido, el inversionista es quien se hace cargo del licenciamiento ambiental, de los permisos, que en este momento lo estamos viviendo, hablamos de permisos de tipo urbano, uso del suelo, especialmente en zonas urbanas, nos está causando, digamos, bastantes dificultades, y es un tema que estamos viendo que lo tenemos que trabajar, lo tenemos que profundizar y probablemente motive una solución más allá de las investigaciones o los refinamientos que hagamos de los procesos como tal. Bueno, y finalmente se encarga también de todo el tema predial, todo el tema de servidumbres, la negociación que prácticamente inicia desde que el proyecto arranca con los prediseños. Bueno, ahora me referiría a la segunda pregunta, que básicamente indica es cómo puede su institución o el organismo planeador energético a nivel nacional incluir y fortalecer la planificación socioambiental de los proyectos. Bueno, entonces acá esta primera pregunta, pues digamos que nos debemos, en el caso de Colombia, nos debemos mover un poco en el marco que hoy nos rige. Como lo comentaba, el tema ambiental está muy a cargo del inversionista. No obstante, desde la UME, desde la planeación del sistema energético, hemos querido desarrollar un poco más estas alertas tempranas que se suministran o que se incluyen dentro de los documentos de selección de las convocatorias. Este es un tema que se ha trabajado un poco en los proyectos más recientes, digamos, se han tratado de incluir los resultados de unos aplicativos computacionales con los que actualmente disponemos, donde podemos identificar áreas protegidas, básicamente las zonas de páramos,
y también podemos identificar de alguna manera algunas de las comunidades étnicas legalmente establecidas. No obstante, pues el inversionista correspondiente en su momento deberá tramitar las consultas a que haya lugar. En esto hemos trabajado un poco y en esto se ha querido avanzar. Cuando identificamos gran parte de la problemática en este sentido, en temas ambientales, en temas de servidumbres, en el mismo desarrollo de los proyectos, todo esto motivó a que se hiciera una revisión completa del esquema, es decir, de todas las fases, desde la concepción de los proyectos hasta la puesta en marcha del proyecto como tal. Y este es un trabajo que ha venido liderando el viceministro de Energía, en nuestro caso, donde encontramos una serie de dificultades que no solo van en el tema ambiental, no solo están en el tema predial. En nuestro caso, gran parte de las dificultades es poder definir los proyectos a tiempo, y como solución estamos encontrando que debemos entrar a definir estos proyectos con mayor anticipación. Hemos encontrado, a grosso modo, que los proyectos se están ejecutando entre 48 o requieren entre 48 y 70 meses, proceso completo desde la concepción misma del proyecto. Recorrido, planificación, todo el proceso de preparación de la convocatoria, el proceso licitatorio y la ejecución misma, lógicamente dependiendo del tamaño de los proyectos. El licenciamiento ambiental es función de aunque hay unos plazos establecidos por norma, de alguna manera también es función del tamaño del proyecto. Entonces hemos tenido que entrar a revisar cada una de estas etapas, ajustar un poco las tuercas como propuestas iniciales, definir proyectos con mayor anticipación y establecer unos plazos de ejecución mucho más ajustados a nuestras realidades. Bueno, en materia urbana, que es otro tema que en este momento nos está, digamos, aquejando, digamos, ha salido algo así como una propuesta de que a nivel casi de un orden legal se puedan definir unos parámetros que orienten el ordenamiento territorial y que no sea tan disparejo en cada una de las ciudades, en cada uno de los centros urbanos. Creemos que es un tema que hay que trabajar bastante, porque no solo las dificultades, sino los costos en los que se debe incurrir. Bueno, hay otra parte, digamos, que en este proceso de revisión, y es la importancia de que los estudios ambientales se elaboren, digamos, con mucho más detalle, incluso llegar a unos estudios de preinversión por parte de los inversionistas mucho más profundos, que puedan advertir también, digamos, los riesgos a los que se pueden ver enfrentados. Respecto a la segunda pregunta, es qué estrategias de coordinación interministerial o intersectorial está desarrollando, tiene previsto implementar para facilitar los proyectos de transmisión. Pues digamos, podemos decir que se han logrado algunos avances, todo esto derivado de las dificultades que hemos tenido con proyectos de transmisión, lógicamente con proyectos de generación, el desarrollo y construcción de proyectos de generación, donde se han establecido unas relaciones mucho más estrechas entre las instituciones. En el caso colombiano, recientemente, hace unos pocos meses, se creó la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía, que es el puente directo entre las diferentes instituciones y es el centro coordinador, digamos, de los asuntos en materia ambiental y social. Con este mecanismo hemos logrado algunos avances. Lógicamente es un tema que se tiene que seguir trabajando. Muchísimas gracias, doctor Javier. Evidentemente, pues se nota otro enfoque en algunos elementos, sí, donde la unidad de planeación minero-energética tiene unas consideraciones de orden de planificación, y más bien los otros temas parecieran, incluso como lo manifiesta el virtud legal, como forma parte de otro tenor. Sin embargo, reconociendo esas realidades, como hace que la unidad esta del Ministerio de Coordinación Ambiental, la que maneja el doctor Junguito, es de poca data. Entonces todavía no sabemos cómo va a ser su verdadero y real impacto frente al tema que hoy nos aqueja. Mire, agradecemos a todas las preguntas. El moderador tiene un bendito problema y es tratar de seleccionar o tratar de acomodar dentro de ellas. Entonces, primero expreso mis disculpas porque no las voy a leer como tal,
porque algunas son parecidas a otras, pero hay preguntas recurrentes sobre las cuales yo voy a comentar en esta media hora que tenemos de panel. Sacrificando un poco el espacio del café, y con el perdón de los organizadores, es decir, el café se lo tenemos que tomar más rápidamente. Eso es lo que quiero decir para volver a nivelarlos dentro del punto de vista de esto. Hay una pregunta general que está preocupando a todos y yo se las plantearía a todos, y esa es la primera pregunta para todos de una manera concreta, y es: ¿realmente hay tiempos de respuesta previstos y aprobación por parte de las autoridades ambientales para desarrollar estas iniciativas, estos proyectos energéticos? ¿Qué pasa si es la autoridad ambiental la que se demora? O sea, ¿qué pasa si el responsable de esa externalidad, en este caso no el desarrollador del proyecto, sino el otro, se demora? ¿Es sujeto que intentó dar un proyecto, hacer el proyecto, es sujeto de sanciones por debido a que el proyecto como tal no se logró desarrollar en el tiempo previsto? O lo más grave, ¿qué pasa si al final por este tipo de incumplimientos, y me disculpa el término entre comillas, porque no necesariamente puede ser incumplimientos, sí, sino otras decisiones, otras consideraciones, el país se ve abocado por deficiencia de no contar con ese proyecto a situaciones muchísimo más graves de servicio como tal? Esa es la pregunta que le estamos haciendo a todos, debido a que aquí más o menos se refleja eso. Hay una preocupación por los tiempos y una preocupación por la responsabilidad cuando esos tiempos no se cumplen, y entonces llega el desarrollador del proyecto a estar preocupado por el mismo, o al revés, al final afectar el servicio. Doy paso primero a la doctora Carmen. Sí, ya creo que está. Sí está. A ver, fundamentalmente nosotros lo que hemos identificado de mayor grado de dificultad donde inciden los plazos en los proyectos de transmisión troncal, básicamente en la obtención y en el trámite de las concesiones eléctricas, más que en las consideraciones ambientales. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile fundamentalmente tiene un proceso bastante transparente, reglado, sin perjuicio de que también hay ciertas consideraciones y problemas. Pero como en Chile básicamente el riesgo lo tiene el particular para desarrollar el proyecto de inversión, básicamente las ampliaciones o expansiones troncales que se atrasen en su inicio, provocando congestión en las líneas. Y básicamente la ley establece una sanción bastante alta que tiene que ver con la valorización el monto de la valorización de las líneas de instalación troncal. Por lo tanto, sí existen instancias donde se imponen sanciones por incumplimiento en las bases técnicas de las licitaciones y también en multas por atrasos que producen congestión en las líneas de transmisión en la ley. Una pregunta. Es claro que si el desarrollador del proyecto no cumple, pues evidentemente es sujeto de una sanción. Pero nunca... Hablando del Estado, ustedes son miembros del Estado, y ¿qué pasa cuando el Estado no cumple? Porque es que el Estado no se autosanciona. El Estado no se autosanciona. Entonces, esa es la pregunta. Es que a veces estoy notando, y lo hemos visto en muchos proyectos, la incapacidad del Estado de poder afrontar con fuerza el desarrollo del proyecto. Por eso se hablaba aquí de acompañamiento, por eso se habla de cómo es que logramos ese acompañamiento. Y la pregunta va para todos: ¿qué pasa si es el otro lado? Yo creo que en este salón los operadores de red y los generadores de proyectos no tienen ninguna duda. Si la responsabilidad es mía, me la tienen que aplicar absolutamente toda. ¿Qué pasa del otro lado? Esa es la pregunta de de pronto es duro, pero yo me la puedo hacer, al fin de cuentas soy el moderador invitado. Entonces, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta del millón acá, es ¿qué pasa si yo como desarrollador veo que el Estado, en cualquiera de sus instancias, no importa las que sean, una individual o muchas, es el que se está demorando? Porque para el Estado al final va a ser
muy fácil señalar el dedo para el otro, pero es muy difícil señalárselo hacia adentro. Entonces,